Hola, yo soy Luna, más conocida como la mamarracha lectora, y hoy os traigo el wrap-up del mes de agosto, o que es lo mismo, los libros que me he leído en agosto. Han sido 4 por aquí, 4 por aquí, 4 por allá, es que tampoco era tan difícil. Voy a empezar por una trilogía que me empecé y me terminé, que me hace mucha ilusión, porque además, por cierto, voy a poner en orden la cosa, porque además la tengo firmada por una de las autoras, porque solo pudo ir una a la feria del libro. A estos libros les tenía muchas ganas, porque me caen muy bien las autoras y porque quiero empezar con el Dan May. Quería empezar por esta porque al ser autoras españolas, son de mi país, España, pues dije, bueno, digo yo que me será más fácil introducirme en la historia, porque justo el primer libro se me ha hecho como el más lioso de los tres. Sí me ha costado un poquito entrar en el mundo. A ver, porque es la primera vez que leo algo así. Me ha costado, me ha parecido el mundo al principio. De hecho, en el primer libro no entendí muy bien cómo era el mundo, pero ya sí, os lo puedo explicar. Este mundo está dividido como en tres, que es nuestro presente, nuestra vida. Aparte está el mundo de los inmortales y aparte está el mundo del infierno. Digamos que el cielo y el infierno, ¿no? Algo así. Los buenos son los inmortales y los malos están en el infierno. Y todo esto está dividido por el velo, que separa pues cada territorio. Aunque sí es verdad que los inmortales y los del infierno, que suelen ser fantasmas o seres espectrales, cosas así, sí que pueden atravesar. Sobre todo ahora que el velo se está como difuminando en varios sitios. Está teniendo problemas. La historia es tremenda. A ver, culebrón, que te caga. La historia es tremenda. Va de un muchacho que es la reencarnación de un inmortal que veremos qué le ha pasado, pero tiene una muerte bastante dolorosa y lo que quiere es vengarse. ¿Vengarse de quién? Pues vengarse de su compañero que, digamos que le traicionó. Veremos qué es lo que ha hecho mal nuestro renacido, digamos, y veremos por qué le traicionó el otro, si le traicionó, si no le traicionó, las cosas. El caso es que estos dos tenían una relación muy estrecha. Es curioso porque, digamos, en su vida anterior, al menos la del muchacho, él era el mayor y su alumno era el inmortal. Ahora en el presente el inmortal es mayor y él es un chavalillo de... Empieza el libro con 15 años, creo recordar. Así que es bastante joven. Y sí, hay una relación en el primer libro, al menos, de alumno-profesor, porque el inmortal lleva mucho tiempo viviendo en el mundo mortal, que lleva un tiempo que no es muy amigo de ir al mundo inmortal y prefiere estar ahí, se siente más protegido en el mundo mortal. Pero vamos, va a conocer a este muchacho que le va a reconocer, aunque no quiera, y pues abrirán heridas, sobre todo porque el muchacho renacido este, que le llamo yo, va a querer vengarse, ¿vale? Eso está claro. El primero me gustó, pero le di un 3, porque sí es verdad que me faltaba profundizar en la relación de ellos, en cómo evoluciona su conexión entre ellos dos, pero no pasa nada porque ya profundizarán en el segundo y en el tercero, que ambos me parecen una gozada de libro. De hecho, la primera parte del tercer libro me parece tremenda. A ver, aquí, de hecho, me parece que hay incluso una evolución fantástica. El mundo mucho más consolidado, la relación de ellos mucho más consolidada. Bueno, aquí ya estaba fluyendo yo. Y tiene un final, mira. Y bueno, pues aquí ya os digo yo. La segunda parte es más lenta, porque por patatas, no voy a contar por qué, porque yo no me voy a contar el final. Pero la primera parte es trepidante. Hay solo diré que hay digamos, un contrarreloj. Tienen que hacer algo antes de X tiempo. Y si no, la cosa se va a poner muy chunga, muy chunga, muy chunga, muy chunga, muy chunga. Así que sí, me lo he pasado muy, muy bien. Quizá el primero sea el más flojillo, me costó más. Pero vamos, el segundo y el tercero los he disfrutado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estoy muy contenta porque yo en realidad solo iba por el primero, así que estoy feliz de haberme comprado al final los tres. Ahora a ver que ya estoy, ya puedo empezar con el de Mei chino, un original, de los que están sacando Norma, digamos.
A ver qué tal que me parece, porque tengo ganas. Decidme vosotros si habéis leído estos libros que son de Kiwi, pero la verdad es que son muy desconocidos. Y están bastante chulis. Por cierto, las autoras, que no he dicho el nombre, que también son muy majas y no digo el nombre, se llaman Roser A. Ochoa y Enara de la Peña. Qué ricas. Por cierto, las portadas molan un puñado. Son monísimas. Son muy monas. Sigo por otra trilogía que me he empezado, pero no me he terminado porque esto es muy lento. A ver, lento. Es una lectura pausada. Y sí, ya me estoy leyendo la Dragonlance. El primero y el segundo. El retorno de los dragones y la tumba de Uma. Me llama la atención porque, bueno, yo soy un poco rolera. Tampoco soy súper rolera, pero me gusta. Y me gusta mucho la fantasía, ya lo sabéis. Así que me sentía mal no habiendo leído la Dragonlance. Ahora, la gente me da miedo porque mucha gente dice que ha envejecido poquito. ¿Ha envejecido? Sí. ¿Que siguen siendo buenos? También. A mí me han gustado muchísimo, pero muchísimo. Ya en el primer libro yo ya me empecé a enamorar de los personajes y en esta ya estoy. De hecho, tengo esta trilogía y me estoy buscando la segunda trilogía ya. A mí me están gustando muchísimo y el tufillo rolero está ahí. Me lo estoy pasando pipa con esto. Aquí tenemos un mundo lleno de razas en el cual, ¿cómo decirlo? Los dragones están invadiendo, los dragones dragonianos, el mal está avanzando, arrasándolo con todo, y unos aventureros se van a chocar, no chocar físicamente, pero se van a encontrar con dos bárbaros que tienen un objeto importante y, bueno, pues sus caminos se van a cruzar, van a estar juntos, van a empezar una aventura y una lucha contra este mal, contra estos dragones, contra estos seres draconianos y pues la oscuridad y todo esto. Tienen sus cosas y cambian un poquito del primero al segundo. Por ejemplo, a mí el primero lo que más me gustó fue el grupo de aventureros, que es algo que ya no se lleva. Yo lo siento mucho, eso ya no se lleva y a mí me encanta. Pero, para decirlo que me entienda todo el mundo, me puto flipa, ¿vale? Me puto flipa eso. Y no se lleva ya y me da mucha pena, porque a mí me encantan los grupos de aventureros. Y claro, pues tenemos todo este grupo, que cada uno es una clase distinta, y cada uno pues va a ayudar y aportar al grupo pues su talento. Maravilloso, de verdad, maravilloso. Le coges cariño a todos. Y hay uno en particular que es el pilluelo, el del grupo, ay, ¿cómo se llamaba este? Pero es que no es un enano, es una raza de aquí, de la Dragonlance. Se llama la raza. Bueno, sí, el que lo lee lo va a saber. Bueno, pues hay de hecho todos son así, unos pillines, unos ladrones y unos cansinos. Ten mucho cuidado que no paran de hablar, no pueden callarse. Bueno, tengo un cariño a ese personaje, de verdad que me encanta. También me asombra mucho el humor que tienen. Yo pensaba que iban a ser muchísimo más serios. Y son serios, sí, son serios. Y esto hay que leerlo pausadamente, con tiempo. Pero tiene unos toquecillos de humor que a mí me vuelven loca. Para mí, no han envejecido mal. Para mí no. También puede ser que como para mí es la primera vez que los leo, claro, es la primera vez, pues siempre te choca, siempre es la sorpresa. Y, de verdad, cómo me gusta el grupo de aventureros, de verdad, me encanta. Digamos que el líder principal es un elfo, medio humano, que es, digamos que el señor carisma del grupo. Y bueno, tendremos al bárbaro y a la princesa Bárbara. Princesa Bárbara, no, bueno, ya me entendéis. Al guerrero, al hechicero, al ladronzuelo, al paladín y yo creo que ya está, no me he perdido ninguno. De todas formas, van a salir muchos, así empiezan, pero terminan siendo un huevo de personajes, Y ellos y sus aventuras, que me parecen muy buenas, van poco a poco, cada capítulo, digamos que la dinámica del libro va variando entre un tiempo pausado, que pasan cosas, pero más pausado, y un tiempo de acción. Hay una lucha, hay una persecución diferente. Entonces van combinando más o menos así. Y lo que más me gusta es eso, que está el grupo entero en una sola dirección, a la aventura, a resolver el problema que tienen. En este segundo libro
se dividen y me da mucha pena. Pero es que ya son un huevo de personas aquí. Ya el grupo es que son 800.000. Son 9. Y se dividen. Aunque se hayan dividido y me da penita en el alma, porque yo quiero que sigan juntos, porque a mí esa dinámica la veo muy poco y me encanta. Me lo he pasado muy bien. Y aunque me cuestan a mí las historias con varios puntos de vista, que no son puntos de vista, cada uno tiene su pequeña aventura. Como me ha gustado, la cosa se complica, se está complicando y al final ya es muy complejo ya. Y la verdad es que tengo muchas ganas de coger el tercero. Y yo creo que cuando termine el tercero voy a decir, les echo de menos ya. Es que me han encantado los personajes. O sea, soy muy fan. Soy muy fan de los personajes. Me gustan muchísimo. Hombre, aquí la trama ya se vuelve un poquito más... tienen su trama política. Esto es para pasar un rato fenomenal, pero divertirse y punto. A mí me parecen súper divertidos. Me parecen maravillosos. Lo que yo quiero ahora es una edición bonita, porque esto se lee muy bien, pero este se lee como el culo, ¿vale? Esta es edición muy de bolsillo, muy así, con una letra enana que te cagas, y se me hacía difícil de leer. O sea, ahora me da pena no tener unos libros más chulos. Pero bueno, es que realmente segunda mano es más barato. Y seguramente que la segunda de esta trilogía, o sea, de la siguiente trilogía, me la pilla también segunda mano, porque es que es más barato. Vale, ¿y por dónde continuamos? Pues vamos a continuar por el thriller, el único thriller que me he leído en este mes, que curiosamente es de Emilia Pardo Bazán, y es el primer libro que me leo de Emilia Pardo Bazán, que como dice en su pequeña introducción, se atreve con literatura de género menor. Me hace mucha gracia a mí lo del género menor. Pues sí, es un thriller. Maravilloso. El thriller es maravilloso. Género menor. Bueno, pero hemos venido aquí a hablar de mi libro, así que vamos a empezar. Lo que se destaca, pero enseguida, es la pluma de la muchacha, ¿vale? La primera vez que leo a esta señora, la Emilia Pardo Bazán, y comprendo perfectamente que sea genial. Porque cómo escribe esta señora, me encanta. Es que lo mejor del libro es ambientación, cómo ambienta, cómo recrea todo y cómo, no sé cómo lo escribe, es que me gusta mucho, de verdad, me gusta mucho. La forma de hablar de los personajes, la ambientación, el estilo, me gusta mucho. Pero tengo que decir que también tiene cosas malas. Y la cosa mala es que es un libro súper finito, que por cierto, me he dicho que gracias a mi tía, dedico este vídeo a mi tía que me ha proporcionado este libro que es suyo y me lo ha dejado. Gracias. Y ahora sí, continuamos. El problema es que es muy fino. Todo esto va a matacaballo y en 100 páginas, no, ¿cuántas páginas tiene? 100 no tiene. En 84 páginas tiene que resolver un crimen. Y claro, la sensación es que, venga, vamos, que tenemos que cerrar, que es tarde. Y va ahí, a pa. Ese es el problema. La sensación es, como va tan rápido, es que al protagonista le salen las cosas porque sí, porque nadie le ha dicho que no. ¿Sabes? Es que tampoco había tiempo de que le dijeran que no, como le decían que no, apaga y vámonos, no terminamos el libro, claro. Esa es la sensación. Pero bueno, estabiliza un poco el hecho de que está tan bien escrita que da gusto. O sea, me encanta. Además, esa ambientación, que además creo que era de Madrid, de los años 1911, o sea, imaginaos, época. Me mola mucho toda esa ambientación, la forma de hablar, de expresarse. Un poquito más larga, Emilia, por favor. Pero aún así, muy bien, lo disfruté mucho. ¡Ay! No pasa nada, está vivo. Y bueno, y ahora vamos por los dos libros de romántica que me he leído. Voy a empezar por el que es más chungo, que es Hadas de Cristal, de Carol S. Brown, que seguimos con los hermanos Dimitri. Los de Ventry. Este es el segundo libro. Aquí tenemos una relación de amistad que desde pequeñitos, que son vecinos, viven uno al lado del otro y se conocen desde siempre, son amigos, se apoyan. Y claro, el problema es que ella es tartamuda y bueno, los padres la quieren casar. Tiene que casar. Y claro, tiene que casarse con alguien de su nivel. Y el muchacho, que es su vecino, no sé si es el tercero, el cuarto, el quinto, no me acuerdo cuántos hijos tiene esta señora. Y tampoco él le ha dicho nada, tampoco han hablado. Pero hay una relación ahí
muy cercana. A ver, me gustó más que el primer libro. La relación es muy bonita. Pero no sé qué tienen estos libros que no terminan. Están bien, pero no, es que hay algo que me rechina. Puede ser que en el primero me pareció, pero en el segundo se confirma Bridgerton, ¿vale? Si os gusta Bridgerton, os gustará esto. Pero porque es clavado. Hola, es clavado. A ver, que mola porque si tú echas de menos a los Bridgerton, no te preocupes que aquí se parece muchísimo. En la familia, mucho en el que hay un periódico, una columna donde de cotilleo, ahí largando las cosas de la gente, que no sabe qué es, pero en cada pieza de capítulo siempre tenemos ahí a la chismosilla. Se me parece mucho, pero no tiene tan buen humor, no tiene humor, de hecho. Entonces, bueno, eso le falla, pero bueno, no es tan mal. De hecho, la relación que tienen ellos dos es bastante bonita, aunque me parecen muy cabezones porque se les ve desde el principio que hay ahí un entendimiento. No sé por qué tardan tanto, de verdad. Pero bueno, esas cosas de la romántica. Tampoco es un libro muy largo, que son 200... ¿No llega a 300? 3, no llega. 290, tampoco es muy largo. Pero vamos a que al libro que realmente... no, te voy a decir, ¿el mejor libro? Pues sí, puede que sí. Porque a mí, esto de La Noche del Diablo, de la Penélope Douglas, este es el segundo, Hideaway, qué buenos, qué bueno. Mira, si Mimi Matthew es la autora fetiche ahora mismo de la novela romántica en general, la Penélope Douglas es mi autora fetiche para el dark romance. Y ya lo tengo claro, solo me he leído 2 libros. Pero igual que solo me he leído 2 libros de la Mimi Matthews, no necesito más para saber que la Mimi es la mejor, es una diosa, y esta señora también lo es. Luego tenemos a Anita Sandy, que es como la autora de novela erótica gay de Sentirse Guay, porque a mí esos libros me dan como paz y amorcito. Y la misma Matthew me hace que me quede calva y estos también. Bueno, aquí volvemos con el grupo de 4 chavales ricachones que de jóvenes se creían los dueños y amos del plano terrenal y hasta que van a la cárcel. Y claro, pasan 3 años ahí, menos uno se queda fuera. Pero eso ya lo vimos en el libro anterior. Ahora vamos a tener a Kai. Bueno, pues está abriéndose camino, tiene el dojo, tiene una casita en el monte, está como enganchadísimo desde hace 6 años de una chica que vive en la casa de uno de los amigos del Damon, se llama. Que bueno, es un chico con muchos problemas y por supuesto en su casa hay muchos problemas. O sea, de hecho el padre es un capo ruso chungo, muy chungo, que odia a las mujeres y se las usa como trapillo, o sea, qué tío más asqueroso. Y justo ahí pues hay una muchacha trabajando en el presente, pero hace 6 años era una muchacha que estaba ahí viviendo con ellos, que él Kai no sabe qué coño pinta ahí. Que no lo voy a contar. Esto se dice en el principio, pero no quiero que sepáis qué pinta la muchacha en esa casa. Y punto, no lo voy a decir. El caso es que ella y Damon son inseparables. Y ya digo yo que el Damon tiene su miga. Y Kai queriendo... Es que me da miedo deciros qué pasa aquí, porque como todo viene del libro anterior, es continuación seguido del anterior, claro, como empiezo a hablar aquí, os destripo de cosas del final del primero, así que no os voy a hablar mucho, solo os diré que sí, esto es dark romance, hay erotismo, hay cosa turbia, aunque me parecía... eróticamente me parece más fuerte el primero. Aquí también tiene su miga, ¿eh? Por ejemplo, diré que hay una iglesia y un confesionario. Ahí os dejo todo. ¿Y qué se hace en los confesionarios? Pues os leéis. Pero a mí me ha gustado mucho, ¿eh? Momento confesionario, para aquellos que lo hayáis leído, muy rico, ¿eh? A ver si realmente lo que mola aquí es ellos dos. Son mucho más cookies que, al menos su relación, mucho más cookie, mucho más dulce que el primer libro. Aquí ellos empiezan mal, pero hay entendimiento, ¿vale? Hay entendimiento, están, digamos, en equivalente de poder,
porque además lo que tienen los protagonistas aquí, que son la Banks y el Kai, es una lucha constante de poder sobre el otro. A ver quién maneja los hilos de quién y quién tiene agarrada la sartén por el mango. Y ahí están jugando ellos dos con sus secretos. Están buscando además una persona peligrosa que puede dañarlos mucho, y Kai está un poquito obsesionado con saber dónde está y todo eso. Y Banks, por supuesto, le puede ayudar, pero ella no quiere. Esto es un 5 de 5. Esto es maravilloso. Esto es una gozada. Es que me lo he gozado. Es gordito y me lo he gozado yo. Me lo he leído en ¿qué? 3 días ha sido, no lo sé. Estos libros me vuelven loca. El tercero va a ser... Me encanta, de verdad, me encanta. ¿Cómo los estoy disfrutando? A ver, si tenéis miedo al dark romance, porque sabéis que muchos libros de dark romance hay cosas demasiado turbias en la relación, de abusos, no concedidos, quiero decir, ¿sabes? Abuso de verdad. También está el romance que simplemente le gusta dar caña. Todo el mundo da caña. Y eso es el dark romance que me gusta. La caña. Y además que le guste. Y a todo el mundo, bueno, todo el mundo es feliz. No, o sea, esto es un dramón que te cagas. Aquí todo el mundo está jodido. Aquí todo el mundo tiene sus penas, sus penurias, sus traumas. Aquí todo el mundo... Ay, me regalan traumas en estos libros. Regalan traumas y además que les sobran. Yo creo que se los van intercambiando como cromos. Porque... Y el tercero va a ser... Es que... libro de mesilla. Esto es un libro totalmente de mesilla y que no debe faltar ni desaparecer de ninguna de nuestras mesillas. Y realmente tiene trama, no solo las escenas spicy, que lo tiene, sino tiene su tramita y sus cosas y es muy interesante. Sientes un poco ahí la tensión. Está muy bien. A ver, son maravillosos. Muchas gracias por verme y muchas gracias por darle al like. Por favor, decidme si habéis leído alguno de estos libros y qué opináis. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!